en estudios de las familias y el tercer encuentro de la red de estudios sobre familias. Agradecer a los ponentes por participar en esta edición del Congreso, también a los asistentes por su puntual ingreso a la sala. Y bueno, el primer trabajo de este día se titula Violencia familiar, una mirada a la crianza, que nos presenta Nadia Navarro Ceja y que fue escrita en coautoría con Laura Evelia Torres Velázquez y Margarita Navarro Bea de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, Nadia. Gracias. Perdón, ¿ustedes me comparten la presentación? Sí, ya, perfecto, ahí se ve. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos. El título de la ponencia que voy a presentar es Violencia familiar, una mirada a la crianza, de las profesoras Laura Evelia Torres Velázquez, la profesora Margarita Navarro Bea y pues mi nombre Nadia Navarro Ceja, todas pertenecientes a la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la UNAM. Adelante, por favor. Bueno, pues a manera de introducción es importante mencionar el concepto de violencia como una problemática que ha surgido mundialmente. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud la define como este uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. La diferencia entre violencia y agresión es básicamente la intención que tiene una persona de dañar, de humillar, de discriminar o de sobajar a otra que se considere inferior a esta, ¿no? La que sigue, por favor. Es importante mencionar que el auge que ha tenido la violencia y específicamente en la relación de pareja y en el ámbito familiar ha permitido que incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya establecido un concepto específico para definir la violencia familiar y la cual la define como este acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, a someter, a controlar, agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro y fuera del domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad civil, matrimonio, concubinato o a partir de una relación de hecho y que tenga por efecto causar un daño. La que sigue, por favor. Pero bueno, sabemos que la violencia no es algo con lo que nacemos, sino la violencia es una construcción social. Es decir, no nacemos más o menos hombre o más o menos violentos por el hecho de ser hombre o mujer. Sin embargo, considerando todas estas construcciones sociales, es a los hombres a quienes se les educa para ser los fuertes, para ser los que ejercen el poder sobre otras personas, que se piense que son inferiores a ellos y también para ejercer la violencia. Y bueno, la pregunta es, ¿dónde aprenden estos mundo social? Hay una forma, es decir, estos hombres aprenden a hacer. La que sigue, por favor. Algunas características de esta masculinidad hegemónica son, por ejemplo, el hecho de que los hombres son los que ejercen este poder, los que ejercen la violencia. Estos hombres tienen que ser los activos, los fuertes físicamente, los duros emocionalmente, los aptos para el trabajo y sobre todo el trabajo pesado, aptos para la guerra, para mandar, cuerpos que constantemente tienen que estar sometidos a prueba ante los demás, cuerpos de la calle, seres que son racionales, ¿no? Cuerpos para penetrar el cuerpo de las mujeres. Es decir, la masculinidad hegemónica está en contra de todo lo que tenga que ser femenino, ¿no? La que sigue, por favor. Perdón, Nadia, te escuchamos muy cortado. No sé si quisieras apagar tu audio, tal vez con eso mejore un poco ¿El audio? Perdón, tu video.
por favor, Ok, para intentar. claro. A ver, ¿se escucha mejor así? Sí, te escuchamos mejor, gracias. Ok. Bueno, decía que estos hombres, siguiendo este modelo hegemónico, tienen que ser con estas características, ¿no? Que mencioné. Pero ahora, pensando en dónde se les enseña a estos hombres a hacer esos hombres violentos, esos hombres fuertes, bueno, pues todos estos aprendizajes, todos estos estereotipos y construcciones hacia ellos se educan desde la crianza, en la familia sobre todo, como esta institución primaria, ¿no? E incluso desde antes de que nazcan estos niños o estas niñas ya se tienen como estas expectativas, ¿no? De los hijos, ¿no? El hombre es el que tiene que perpetuar el apellido del padre, el hombre es el que tiene que terminar una carrera porque es el que tiene que trabajar, es el que tiene que solventar los gastos en la familia, el que tiene que proveer, etcétera, ¿no? Mientras que para la mujer, pues, se les enseña y se les educa para continuar con labores domésticas, con el cuidado de los hijos, y si quieren estudiar, pues está bien, se les apoya, sin embargo, como que si no llegaran a terminar la carrera, pues no pasa nada, ¿no? Se les pide que encuentren un hombre que las mantenga, ¿no? Son como las expectativas que todavía se siguen teniendo en las familias, ¿no? Ahora, en este sentido, la familia es un espacio sumamente importante en la vida de las personas, ¿no? Y, y podemos observar, bueno, valdría la pena observar cómo es que se les está educando a estos niños, a estas niñas, para que nos permita reconocer en un futuro ciertos patrones de conducta violentos que tanto hombres como mujeres van a ejercer, ¿no? Y bueno, con esto cuestionando esta idea de que la familia es siempre este lugar de amor y de seguridad, ¿no? Invisibilizando, por otra parte, que también es un lugar generador de violencia. La que sigue, por favor. Es por eso que el, el objetivo de nuestra investigación fue analizar algunas prácticas masculinas aprendidas en la crianza que pueden ser generadoras de violencia familiar. El que sigue, por favor. El estudio, bueno, se llevó a cabo entrevistas a profundidad a 8 varones universitarios de carreras de las ciencias sociales con un previo consentimiento informado. Se les informó que los datos se utilizarían para ser publicados y presentados en un evento académico. Y bueno, la selección de los participantes se realizó por el método de bola de nieve. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos como las 8 participantes, obviamente no son sus verdaderos rostros ni tampoco sus nombres, solamente como para mostrar, ¿no? Tener presentes algunas imágenes de estos 8 participantes. La edad promedio fue de 20.6 años. La que sigue, por favor. El instrumento, pues fueron una serie de preguntas, 28 preguntas, con algunos datos sociodemográficos. Y bueno, para esta presentación solo se van a retomar 2 preguntas importantes del instrumento que tiene que ver con el significado de ser hombre y con algunos marcadores del ser hombre, si estos participantes estaban o no de acuerdo, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, la parte de los resultados, cuando se les preguntaba sobre el significado de ser hombre, los participantes no sabían cómo contestar esta pregunta. Todos los participantes tendían a decir, no sé qué decir, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Gonzalo decía, pues siento que seguir el ejemplo de no sé, no puedo decir exactamente, ser hombre, no sé qué decir, ¿no? O sea, una pregunta complicada y pensando en que constantemente no nos estamos preguntando este tipo de cosas, ¿no? Por eso es que fue tan difícil tener una respuesta ante esto. Y bueno, los participantes, algunos de ellos simplemente bueno, describían algunas características de lo que es ser hombre o de lo que se esperaría de un hombre.
Por ejemplo, Bruno menciona, no sé, de un hombre se esperaría que sea fuerte en los sentimientos, que sea capaz socialmente de tomar las riendas del hogar o de una relación o de varias cosas. Ser fuerte, tanto en sentimientos como físicamente, o quizá rígido. Creo, no sé, como muy sentimental, creo eso es lo que se cree, ¿no? Como dando estas características de lo que es ser hombre, siguiendo estos estereotipos y estas construcciones sociales de ellos, ¿no? La que sigue, por favor. Estas dos narraciones, lo mismo, los participantes empiezan con un no sé cómo describir esta pregunta. Felipe dice, no sé, tal vez en esta cultura en la que vivimos, ahora que el hombre, y bueno, desde antes igual, el hombre es el que pues está como estipulado, que es el que lleva el mando y está encargado de alguna familia, de la familia, y entonces tiene que cargar responsabilidades, no sé, de gasto, o puede ser que hace todas las cosas que llevan fuerza o algo así. Es lo que se me ocurre, ¿no? Igual, reproduciendo estas mismas ideas de los estereotipos de género. En la que sigue, por favor. En cuanto a los marcadores del ser hombre, bueno, tenemos los siguientes resultados. La que sigue, por favor. Les decíamos, el hombre debe enfrentar peligros para mostrar su masculinidad. Es muy interesante la narración de este participante porque dentro del análisis notábamos algunas contradicciones, ¿no? En lo que decía. Leo, sí me parece que también es como parte del estereotipo de ser hombre, pues como decíamos antes, también se busca que sean unas personas fuertes físicamente, mentalmente o cosas así, y sí se tiene que enfrentar a peligros distintos, pero no sé, yo no lo hago. O sea, en esta primera parte, mostrando que sí es parte del ser hombre el tener esta fuerza y estar constantemente enfrentándose a situaciones de riesgo, ¿no? Y bueno, él después dice, pero yo no lo hago. Continúo leyendo. Creo que lo que hago que podría ser peligroso, igual lo podría hacer una mujer o lo que sea. Por ejemplo, me gustan las cosas que yo jugaba americano, me gustaba eso y creo que eso me dio otros puntos de hombre extra, ¿no? Esta parte nos pareció muy importante, ¿no? Estos puntos de hombre extra, ¿no? Haciendo referencia a que el enfrentarse a estas actividades como físicamente de mayor fuerza o más violentas, daba la impresión que lo mostraba ante los demás como un mejor hombre, ¿no? Contradiciendo lo anterior, ¿no? De que él no lo hacía, pero sabía que cuando jugaba americano lo mostraba ante los demás como más hombre, ¿no? Y bueno, continuó la narración, dice, porque es un juego algo violento y fuerte. Incluso me fracturé y entonces fue cuando el otro día le pregunté a mi novia, ¿te gustaba cuando jugaba americano? Y ella me dijo que sí, que le parecía como que era más varonil eso, ¿no? Igual reafirmando estos estereotipos, ¿no? La que sigue, por favor. Brenda, te quedan 5 minutos. Gracias. Por ejemplo, los hombres tienen que negar tener miedo, igual. Ellos decían que sí era parte del ser hombre, pero él no lo hacía. La que sigue, por favor. Mostrarse duros emocionalmente como si tuvieran una armadura de hierro, no, igual que las anteriores, ¿no? Dice, pues sí, creo que es parte del ser hombre. No tienes que estar como muy sensible o no tienes que estar como muy emotivo en todo momento. La que sigue, por favor. Conducir a gran velocidad. Este es un ejemplo súper claro de cómo los hombres, por el hecho de ser hombres, tienen que mostrarse a los demás como con estas conductas agresivas, temerarias y de riesgo, ¿no? Que ponen en riesgo su vida. Decía el participante, a mí me gusta conducir a gran velocidad, la verdad es algo que siempre hago. Hay veces que en el periférico voy a 130, me gusta manejar rápido, pero quizá eso sí sea de hombres. Igual, reproduciendo estos estereotipos de género. La que sigue, por favor.
Y bueno, en el caso del afecto de los padres hacia los hijos, evidentemente los participantes hablan de que para el hombre es más difícil establecer este lazo afectivo con los hijos, ¿no? A diferencia de la mamá, que se les educa precisamente para eso. La que sigue, por favor. Y bueno, como parte de las conclusiones, puntos importantes, por ejemplo, es resaltar la importancia de establecer estas relaciones interpersonales equitativas desde la crianza, enseñando el respeto y la valoración por el otro y por la otra. Otro punto importante es esta parte que los participantes no han podido reflexionar sobre el significado de ser hombres y como lo mencionaba antes, no es algo que constantemente se pregunten y creo que valdría la pena que tanto mujeres como hombres nos preguntáramos, ¿no? ¿Cuál es el significado de mi persona, de lo que hago, de lo que me gusta, ¿no? Y bueno, es importante mencionar que sí ha habido cambios en la actitud de los hombres, sin embargo, se siguen perpetuando concepciones que generan violencia en la relación entre los géneros, al dar por hecho que no puede haber una relación de igualdad entre hombres y mujeres. La que sigue, por favor. Bueno, insisto en que ha habido cambios en la actitud de estos jóvenes universitarios. Sin embargo, también hay muchas actitudes y conductas que se siguen reforzando en cuanto a comportamientos de riesgo, ¿no? Con el propósito de mostrar esta hombría que a veces es sinónimo de ser violentos. Y lo veíamos en las narraciones de que le gustaba conducir a gran velocidad a estos hombres, ¿no? Dejándose ver que son más hombres por hacer eso, ¿no? Y bueno, otro punto importante es necesario seguir insistiendo en esta práctica de equidad de género, proponiendo que también se eduque con esta perspectiva de género a fin de que tanto hombres como mujeres vayan incorporando estas nuevas formas de relación que permitan una convivencia armoniosa, autónoma, justa y benéfica, ¿no? Y finalmente, yo creo que también valdría la pena evidenciar las necesidades de los hombres, reconociendo estas desventajas que también se tiene por el hecho de ser hombre y dejar de pensar que son seres invencibles, ¿no? Que todas estas etiquetas que también se le imponen a estos hombres, pues también pesan, ¿no? Y bueno, con esto concluyo la presentación. Muchas gracias y bueno, dejo algunas referencias también en la última diapositiva. Gracias. Muchas gracias, Brenda, por ser muy puntual en el tiempo y por tu presentación, sin duda muy interesante. El siguiente trabajo nos lo presenta Brenda del Rosario Trujano Martínez, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, también de la UNAM, y ella presenta el trabajo Relaciones de Poder en Familias Nucleares de Doble Ingreso en México, un estudio de caso en la zona metropolitana del Valle de México. Adelante, Brenda, te escuchamos. No tenía activado el micrófono. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Listo. Bueno, el estudio, como ya me hicieron favor de nombrarlo, se llama Relaciones de Poder en Familias Nucleares de Doble Ingreso. Fue un estudio realizado en la zona metropolitana del Valle de México. ¿Le podríamos cambiar a la siguiente, por favor? Bueno, para ahondar un poquito, la presentación, el estudio que se hace, pues, es un análisis entre la interconexión de las categorías de relaciones de poder y género, para dar cuenta de la multiplicidad de posibles relaciones que establecen mujeres y hombres en las dinámicas cotidianas de las familias, siendo estas actores fundamentales dentro de la sociedad, estando sujetas a múltiples cambios derivados en las últimas décadas del siglo XXI y de desafíos que configuran su estructura y su dinámica interna, ¿no? Por favor, la siguiente. Aquí la importancia de realizar un estudio cualitativo de relaciones de poder en familias nucleares de doble ingreso, de clase media y profesionistas es para conocer la dinámica interpersonal al interior de ellas. Aquí son familias nucleares. Sí, pero de doble ingreso. Y a doble ingreso me refiero cuando ambos, la pareja tiene una remuneración económica, pues a partir de un trabajo, vaya, remunerado, ¿no? Las están, digamos, clasificadas en familia de clase media por los ingresos que tienen, ¿no? Y esto se da también, pues, al momento de cuando se les pregunta el salario, es un detonante ahí de acuerdo al salario mínimo que está estipulado.
También son profesionistas porque tienen todas las parejas de estas 5 familias que estudié tienen mínimo la licenciatura, o sea, era como un requisito. Se llevó a cabo la metodología de estudio de caso y la interseccionalidad, ¿no? A estas 5 familias de doble ingreso que residen en la zona metropolitana. Y aquí con la interseccionalidad yo la tomo como un método, si bien propiamente parte de de algunas feministas, ¿no? Yo la retomo para que son prácticas eficaces. ¿Puedo darle a la siguiente, por favor? Ok, el objetivo general de este estudio pues, fue analizar las relaciones de poder dentro de la dinámica familiar a partir de prácticas heteropatriarcales en la distribución y realización de tareas domésticas y de cuidados con predominios hacia el género femenino en familias nucleares residentes de la zona metropolitana del Valle de México. Hubo objetivos específicos, fue conocer cómo se distribuyen y se realizan las labores de cuidado y domésticas, explicar la construcción de relaciones de poder desde la perspectiva de género, y cómo se han perpetuado las prácticas heteropatriarcales en esta dinámica, específicamente en estas familias. Asimismo, pues describir un poquito cómo se distribuyen estas actividades. Sobre todo esto en una lógica, ¿no? En que si la pareja, ambos están laborando, ¿no? Y en este marco en el que ambos están al cuidado de las hijas, bueno, más bien de los descendientes, ¿no? Esto nos va a marcar un paso muy importante y es aquí a lo que se viene a poner en cuestión. No se viene a poner en cuestión si las mujeres se insertan y no están cumpliendo, ¿no? O sea, vaya, o no están perpetuando estos roles tradicionales. En realidad es cómo se están distribuyendo a partir de esta reconfiguración que hay en esta estructura. Pasamos a la siguiente, por favor. Estas son la caracterización de la muestra de las y los sujetos de estas familias, ¿no? Tenemos familia 1, 5 familias, ¿no? La edad, estas familias rondaban entre la edad de 31 y 39, perdón, de 44 años, ¿no? Ahí. Todos laboraban, todos, ¿no? Todos laboraban en la profesión que habían estudiado, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la familia 1, ambos eran enfermeros, ¿no? Tenían 2 hijos. Tenían 2 hijos, una niña de 9 años y un niño de 4 años. Ellos residen en la alcaldía de Iztapalapa, ¿no? La familia 2, administración de empresas, y todos tenían entre 2 y 3 hijos, que también era una caracterización de estas familias. Y así nos vamos consecutivamente, ¿no? La familia 3, ambos tienen 44 años, ella de profesión es administradora y contador, tienen dos hijos, un hombre de 19 años y una mujer de 16. Familia 4, que la mujer Brenda, ya no te escuchamos. Creo que también la red está fallando. Entonces no sé si también pudieras apagar tu video. Creo que con eso a veces 17 mejora. años y el hombre tiene 31 años. Okay. ¿Ya me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, ya te escuchamos, gracias. ¿Sí me escuchan? Perdón. Bueno, voy a continuar. Sí, Mi familia, gracias. Mi familia es 5, ¿no? Bueno, la familia 5, pues la mujer tiene 37 años y el hombre tiene 39 años. La profesión que tenían es relaciones comerciales y contador, ¿no? Tienen un hijo de 4 años y ella se encontraba en ese momento cuando hice la investigación en el proceso de gestación. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? La siguiente, por favor, ¿sí me escuchan? Ay, perdón, ya la vi, una disculpa. Bueno, aquí cuando quiero aterrizar y que me enfoco en 2 categorías al conocer estas dinámicas familiares, pues eran 2, ¿no? Las labores domésticas y las labores de cuidado. Y que muchas veces estas 2 categorías han pasado bajo el velo de la normalización y como categorías indistintas y son
cuestiones totalmente diferentes y tienen una carga teórica diferente, ¿no? Por ejemplo, las labores domésticas, pues es este conjunto de actividades encaminadas hacia la reproducción y cuya sede de reproducción, perdón, es el hogar, vinculados a la limpieza, al mantenimiento de la ropa, de la casa, ¿no? En fin, aquí un poquito, ¿no? Yo realicé una tabla, fue una entrevista a profundidad y enmarco una serie de criterios de estas actividades como comprar la despensa, lavar los trastes, lavar la ropa, y ahí pregunto quién lo hace, ¿no? ¿Quién lo hace? ¿Cuánto tiempo y cuántos días a la semana lo destinan, ¿no? Por ejemplo, voy a ir nada más tomando uno para más rápido. Por ejemplo, comprar la despensa en la familia uno lo hace la esposa y lo hace sábado y domingo porque regularmente ella toda la semana está laborando. Para lavar los trastes es en la familia 2 es la esposa y lo hace de lunes a domingo, ¿no? Lo hace regresando pues de su trabajo. Para el caso de la familia 3, en cuestiones de lavar la ropa, lo hace la esposa y lo hace de lunes a domingo, ¿no? Para el caso de la familia 4, para cocinar, es la abuela materna quien lo hace de lunes a viernes, ¿no? Y refiere aquí que los fines de semana lo hace la abuela materna y los fines de semana es la esposa quien regularmente prepara cosas muy, muy rápidas, ¿no? O salen a comer a la calle, ¿no? Por ejemplo, para el caso de la familia 5, en cuestiones de hacer la limpieza, como hacer limpieza de la cocina, de los sanitarios, de la recámara, ¿no? Contratan a una trabajadora doméstica que va un día a la semana y procuran esos días mantener toda la casa aseada para que no se ensucie un poquito, ¿no? Porque están trabajando. Por ejemplo, en las reparaciones de la casa, regularmente en las 5 familias, 4 me dicen que es el esposo. Es el esposo y ahí con ayuda de hijos, ¿no? Y que son muy escuetas las actividades que hacen, ¿no? Y solamente hay una familia en la que dice que es la esposa quien regularmente lo hace, ¿no? Estas cuestiones de reparaciones de la casa. Entonces, aquí vemos un poquito de este trabajo, de esta división de trabajo sexuado, ¿no? Pasamos, por favor, a la siguiente. Lo referido en la tabla anterior evidencia que el desempeño del género masculino es menor o en ocasiones nulo en comparación al que realizan las esposas, donde las actividades que más desempeñan, ¿no? Estos hombres son lavar, planchar, así como la realización de reparaciones en la casa. A lo que manifiestan son actividades que ejecutaban no desde su inicio de vida en matrimonio, sino que lo realizaban incluso cuando estaban solteros. O sea, no es algo que se da, sino ya es algo que ellos venían practicando desde que eran solteros. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? Existe, ¿no?, una coincidencia en la división sexual del trabajo en espacios caracterizados en la preparación de alimentos y aseo del hogar, puesto que son asumidos en su mayoría por mujeres. Es clara la evidencia de los arquetipos normativos que les construyeron y les formaron en cuanto al desempeño de estas actividades, enfatizándolo en su discurso y en su práctica, porque cuando yo les preguntaba decían, es que pues regularmente no lo dimos en cuestiones de quién es como más hábil para hacer estas cosas, ¿no? O quién es más bueno, ¿no? O cuestiones así, ¿no? En realidad, pues no es si soy mejor, ¿no? Por ser mujer y voy a tener que lavar, no, en realidad es que hay una cuestión ahí, ¿no? Que te está formando y dice, mientras que los hombres entrevistados manifiestan que no son buenos o no es de su agrado estas labores, ¿no? O sea, hay arquetipos que nos están formando, ¿no? Y creo que la familia es uno de estos escenarios. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Labores de cuidado. Aquí voy a pasar un poquito ya a esta otra categoría que son labores de cuidado. Y pues labores de cuidado entendemos como aquellas actividades que se realizan, ¿no? Que realizan las personas para satisfacer las necesidades de otras personas de su hogar o de otros hogares, ¿no? Y aquí se incluye como labores de cuidado como bañar, vestir, llevar a la escuela, ¿no? Estar atento. Los datos obtenidos, la tabla aquí era bastante amplia, ¿no? Porque era como quién baña a los niños o las niñas, quién los lleva a la escuela, quién les da de comer, ¿no? En fin, era muy amplia. Entonces, por eso nada más
traigo un poquito aquí algunas verbalizaciones y unos datos de manera muy general. Dice, los datos obtenidos recaen principalmente en las mujeres, nuevamente, o sea, nuevamente, siendo que la participación de los hombres es limitado e incluso aún más que en las labores domésticas, lo cual se refleja en la intervención del género masculino en la realización únicamente de 3 actividades: bañarles, dejarles y recogerles del colegio. No más, eran casi 15 actividades que yo ponía en esa tabla, y esto es un poquito nada más de las 3 que hacían ellos y que les implicaba menos de media hora. Y aquí hay una verbalización, ¿no? Dice, siempre sí, de mi entrevistada a la familia 2, dice, siempre sí la mamá se ocupa más de ellos, porque los niños siguen mucho a la mamá. O sea, puede estar aquí el papá y puede estar la mamá y el niño quiere un vaso de agua. Mamá, ¿me das un vaso de agua? Aunque esté su papá ahí. Entonces, naturalmente es que siempre se ocupa más de ellos, ¿no? Y también es una construcción de cómo bueno, las niñas, los niños, ¿no? Van concibiendo esto de manera inconsciente, ¿no? Desde prácticas muy cotidianas. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Las relaciones de poder, ¿no? A través de estas dos categorías, las relaciones de poder suscitadas en estas familias son instauradas principalmente en un marco de género, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres, además, al igual que los hombres de tener una labor remunerada, ellas tienen 2 o más cargas, y son cargas de labores ya no remuneradas, que son propiamente, ¿no? De estas cuestiones de las labores de cuidado y labores domésticas. Aquí el género, ¿no? Para esta investigación, el género como un dispositivo de poder se perpetúa en instituciones y en discursos de la práctica cotidiana, ¿no? O sea, está ahí. Y esto tiene que ver un poco con teorizaciones Foucaultianas, ¿no? Que el género va a atravesar este dispositivo. ¿Cómo lo va a hacer? Pues a través de dotar un conjunto de características y comportamientos en cuanto a los roles, las funciones y las valoraciones impuestas dicotómicamente, ¿no? A cada sexo a través de procesos de socialización mantenidos y reforzados por la ideología de instituciones patriarcales, ¿no? Y la familia nuclear puede ser incluso una de ellas porque sigue perpetuando pues estos patrones, este marco, ¿no? A través de cómo de la heterosexualidad. ¿Podríamos pasar a la siguiente, por favor? Ok. Entonces, me regreso al anterior, perdón. Entonces, es aquí un poquito, ¿no? De la conclusión de cómo se está inmiscuido en este sentido, y que rememora un poco lo que estaban haciendo comentarios en la anterior presentación, ¿no? O sea, nos van formando, ¿no? Ahí la familia tiene una función muy importante en esta cuestión, ¿no? Y las relaciones de poder no precisamente se tienen que vivir, ¿no? De manera violenta, sino en estas familias el discurso persuasivo funciona de una manera muy, pues muy pertinente. Creo que me pasé de tiempo, me faltó, no sé. Sí, Brenda, de hecho sí, te sobra un poquito, pero igual con eso podemos dar espacio quizás a un par de preguntas. Muchas Ok, gracias. me fui lo más rápido posible, ¿eh? Sí, Gracias, muchas muchas gracias, gracias. Brenda. Ujú. Súper interesante tu trabajo, la verdad. Bueno, el siguiente trabajo se titula El espacio habitacional de la vivienda de interés social y su relación con la violencia social. Joder, eso ya. Desde temprano demora un montón. Perdón, si podrían silenciar el micrófono. Ya, gracias. Está en coautoría de Carlos Iván Moreno Monreal, que es quien presenta. También lo escribió Alma María Cataño Barrera y Juan Carlos Aguilar Aguilar, todos ellos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Adelante, Carlos, te escuchamos. Una presentación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy presentaré la investigación que hemos denominado El espacio habitacional de la vivienda de interés social y su relación con la violencia social. En este caso se trata de un trabajo colaborativo conformado por la doctora Alma María Cataño Barrera, el doctor Juan Carlos Aguilar Aguilar y su servidor, el ingeniero Carlos Iván Moreno Monreal, todos pertenecientes a la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Siguiente, por favor.
A través de los años, el Estado ha establecido un conjunto de leyes, esto con la finalidad primordial de establecer un orden, atendiendo meramente a la convivencia social sana y a la mejora de las condiciones de vida. Por otra parte, la Constitución y las leyes enfocadas en materia de vivienda han permitido ver de forma directa la correlación que existe de esta con la familia. Siguiente, por favor. Algunos derechos y obligaciones que reflejan este vínculo entre la vivienda y la familia son el derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, a la salud, al alimento, a la seguridad social, al trabajo y al desarrollo en un medio ambiente sano. Siguiente, por favor. Analizando a la familia desde el punto de vista de la teoría de sistemas, hemos podido integrarla en 5 características esenciales, como se muestran a continuación, analizando que es una estructura definida de unidades. A su vez, es un conjunto compuesto de otros subconjuntos y o unidades, constantemente en interacción con otros sistemas, con un intercambio de información tanto interna como externa y atendiendo a normas de funcionalidad y comportamiento interinas. Esto nos llega, principalmente podemos concluir de esto que las familias no son únicas y por consiguiente se encuentran en un constante cambio. Siguiente, por favor. De ahí la expresión de Salles que hace referencia que las diferencias entre familias no están basadas solamente en creencias, estructuras, costumbres o etnias, dado que los intereses de todos los integrantes no son los mismos, como podemos apreciar en las siguientes gráficas. Siguiente, por favor. No, anterior, por favor. Siguiente. A través, Roche ha analizado a la familia desde el punto de vista antropológico y sociocultural y lo ha definido como una unión durable de personas socialmente aprobada en la que la procreación en la que se da la procreación y educación de los hijos. Siguiente, por favor. En México, a partir de los años 70 del siglo pasado, comenzó un cambio sociocultural influenciado por múltiples contextos que potenció así el cambio estructural en las familias. Algunos de los elementos más representativos de esta fueron estos 3, enfatizando en la alfabetización tanto del hombre como de la mujer, la incorporación de los métodos anticonceptivos que en gran medida dio paso a que existiera una mejor planeación familiar y por ende detonó en una tasa de mortalidad y natalidad. Cabe resaltar que todos estos 3 factores tienen un elemento en común, que fue la incorporación de la mujer en el campo laboral. Siguiente, por favor. El INEGI, a través de los censos poblacionales, ha podido clasificar los distintos tipos de familia y o estructuras, a los cuales está denominado hogares. Por esta parte tenemos 2 tipos de familias, que son 2 tipos de estructuras familiares, las cuales son las familiares y no familiares. Dentro de las familiares tenemos 3, que son la familia nuclear, las familias ampliadas y compuestas. Por otra parte, en las familias no familiares tenemos la unipersonal y corresidente. Cabe recalcar que la familia nuclear es la familia que clásicamente conocemos como padre, madre e hijos. También se encuentran las familias de esposos sin hijos y las monoparentales que atienden a que existe un solo jefe de familia, ya sea padre o madre. Por otra parte, los ampliados están compuestos prácticamente por una familia nuclear aunado a la incorporación de otro familiar, ya sea tío, abuelo, etcétera. Y las familias compuestas que están conformadas por familias nucleares y agregando a otra persona que comparte 0 lazos consanguíneos con esta. Por otra parte, las familias no familiares, en lo unipersonal encontramos en la que solo reside una persona y en la corresidente, donde existen 2 o más personas que comparten solamente la vivienda sin necesidad de compartir lazos consanguíneos. Siguiente, por favor. Dentro del modelo conceptual de habitabilidad se analizan 2 escenarios, interno y externo. Se hizo uso de estudio analizar la habitabilidad interna, dado que permite observar el vínculo correlacional que existe entre la unidad, en este caso el individuo, y los subconjuntos y conjuntos, como podemos apreciar que es la familia y la vivienda. Siguiente, por favor. Algunas actividades que se trabajan dentro de la vivienda y que tienen la necesidad de satisfacer en primera instancia son el estar, el dormir, el comer y los servicios, como pueden ser el agua potable, el drenaje, la luz, entre otros. Siguiente, por favor. Para ingresar en global espacio habitacional es necesario argumentar que a pesar de los cambios representativos de la estructura familiar,
todo parece indicar que no han tenido el mismo impacto en la vivienda, ya que no han experimentado cambios significativos, por lo que ha hecho que estos pasen desapercibidos, ya que se sigue conservando los parámetros de diseño enfocados a un ambiente nuclear. Siguiente, por favor. Javier Sánchez notó que cuando se comenzó a hablar de las viviendas de interés social, se empezó a sobreentender como esta como una vivienda mínima y por conclusión se tradujo a una vivienda barata. De ahí la siguiente expresión. Por ello, se empezó a afectar directamente a la condición espacial y material de la vivienda y por ende repercutió de forma directa en la calidad de vida. Siguiente, por favor. En el diagrama se observan dos escenarios, en este caso compuestos por la vivienda y la percepción con sus respectivas variables. El cruce de estas arroja en la intersección marcada en la parte azul la influencia que tienen en la convivencia familiar. En este caso, las relaciones familiares, la fusión de estos parámetros tangibles e intangibles de acuerdo a la forma y la medida en que se relacionan pueden influir tanto de forma negativa o positiva. Siguiente, por favor. De ahí que surge el hacinamiento, el cual es entendido como la relación del número de personas en un espacio. De acuerdo al Coneval, la condición ideal es aquella donde existen menos de 2.5 personas por habitación. De ser contrario o ser diferente esta situación es cuando se presenta dicho fenómeno. Siguiente, por favor. Prácticamente está influenciada por parámetros tanto perceptivos como de diseño arquitectónico. Por la parte perceptiva podemos encontrar 5 factores que son la seguridad, la funcionalidad, el placer, la habitabilidad y la privacidad. Por otra parte, en el diseño arquitectónico encontramos los metros cuadrados de construcción influenciados por el CUS y el COS, que es el coeficiente de uso ocupacional. Por otra parte, el número de habitaciones, las condiciones físicas de vivienda y los parámetros de diseño, que en este caso vienen siendo las ventilaciones, la acústica y lo térmico de la vivienda. Siguiente, por favor. Estos problemas pueden evocar en un sinfín de problemas. En este caso resaltamos 4, que como bien se menciona es la falta de privacidad, intimidad y o tranquilidad, ya que evoca o el espacio pasa a ser un espacio público, por así decirlo, dado que no existe una limitante que permite esta privacidad. Por otra parte, el cúmulo de personas puede generar problemas de salubridad que pueden terminar en otro tipo de enfermedades. Por consiguiente, existe la frustración y el estrés, y en muchas ocasiones está la repulsión de los habitantes hacia el exterior, dado que la vivienda les priva del espacio que necesitan, tienden a buscarlo en el ambiente, en el exterior, y en muchas ocasiones estas situaciones se le asocian con pandillas o actos delictivos. Siguiente, por favor. Dentro de esto se ha analizado se ha hecho el análisis de posibles soluciones, teniendo 3 vertientes, como se muestra a continuación. En este caso es la construcción, la ampliación de la vivienda a través de personal especializado y la adquisición de una vivienda nueva. Prácticamente las 3 están sentenciadas o limitadas por el factor económico. Sin embargo, mucha gente ha encontrado la ampliación o ha visto como mejor vertiente la autoconstrucción, dado que le permite construir al usuario en la forma y en la medida en que su economía lo permita, y permite construir a los usuarios y avanzar a la obra y los permite construir y avanzar en la obra de acuerdo a la forma y la medida en que su situación económica se los permita. Siguiente, por favor. Abelson establece una clasificación de la familia de acuerdo a sus interacciones, en la cual ha propuesto 4 tipos, que tenemos las familias potenciadoras como primer tipo. En el tipo 2 y tipo 3 encontramos familias parcialmente potenciadoras, y en tipo 4, familias obstructoras. En el tipo 1 encontramos a las familias en la que la comunicación y la convivencia es altamente satisfactoria, es decir, que no existe, por así decirlo, ningún problema. En el tipo 2 encontramos aquellas familias donde la vinculación familiar es escasa, es medianamente escasa. La convivencia puede ser buena, pero la comunicación puede serlo no tanto. Y su contraparte, el tipo 3, donde la comunicación puede ser buena, pero la convivencia es casi nula. Y por otra parte, el tipo 4, donde es escasa o nula la vinculación familiar, en la que puede provocar distintas series de problemas. Siguiente, por favor. A continuación, se muestran algunas variables a considerar que diferencian la agresividad
de la violencia, dado que estos términos suelen confundirse comúnmente. Sin embargo, es necesario resaltar que se debe esclarecer que la agresividad es una condición innata y que el contexto cultural en el que es el que influye directamente y hace que se transforme en violencia. Por agresividad podemos encontrar condiciones como que es innata, inevitable, biológica. La cultura puede inhibirla y es un impulso para la supervivencia. Por su otra parte, la violencia es humana, evitable, no biológica, resultado de una evolución cultural y utiliza instrumentos. Siguiente, por favor. En palabras de María Pérez, la violencia intrafamiliar es el uso de la fuerza física o moral, así como las omisiones graves de manera reiterada ejerce un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física, psíquica o ambas, independientemente de que pueda producir o no lesiones, siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio y existe una relación de parentesco, patrimonio o concubinato. Siguiente, por favor. Las familias de escasos recursos están compuestas en la mayoría de los casos por más de 4 integrantes. Es un fenómeno característico de este tipo de familias, las cuales tienen una tendencia de crecimiento tanto lineal como exponencial, haciendo que los espacios se vean limitados o incapaces de satisfacer dichas necesidades. Siguiente, por favor. La limitación espacial y el diseño regulado de los espacios ha sido una causa de estrés al interior del núcleo familiar que en algunas ocasiones hace que éste se disocie. Siguiente, por favor. Como conclusión, podemos obtener que los nuevos modelos familiares hoy en día son una realidad, aunado a aquellos que aún luchan por un reconocimiento sociopolítico. La reducción de espacios y amenidades a la vivienda ha repercutido directamente en la calidad de vida, ya que el no contar con un espacio pensado y diseñado meramente a las necesidades de los usuarios, los ha obligado o sentenciado a adaptarse a estos espacios de forma obligatoria, ocasionando que esta falta de espacio pueda provocar conductas agresivas influenciadas por situaciones de estrés o frustración que posteriormente se pueden ver reflejadas en hechos violentos, no solamente en el núcleo familiar, sino para con el exterior. Nuestra preocupación se debe situar en nuevos diseños de vivienda acorde a las necesidades de los distintos modelos de familia. Siguiente, por favor. Siguiente. Y se hace alusión de los nuevos modelos familiares que existen en la actualidad, ya sea reconocidos o no reconocidos sociopolíticamente. Siguiente. Son mis referencias y sería todo. Gracias. Gracias, Carlos Iván. Muy interesante. Siempre es padre ver como otras miradas de otras disciplinas de las que a veces no nos acercamos. En este caso, pues desde la arquitectura, ¿no? Gracias. Damos paso a la siguiente presentación, que está a cargo de Dulce María Díaz Lara y Beatriz Martínez Corona, que se titula Interpretación, vivencia y reproducción de la violencia en jóvenes estudiantes de educación media superior en Tlaxcala. Ellas nos acompañan del Colegio de Posgraduados, Campus Puebla. Te escuchamos. Me parece que está Dulce María, sí, ¿verdad? Te escuchamos, Dulce María, gracias. Sí, buenos días. Tardes ya, ¿verdad? Sí, ya son tardes. Ok. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok, bueno, pues ya comentaron el título. A la siguiente, por favor. Bueno, el contenido es el mostrar los objetivos del trabajo, cuál fue el planteamiento del problema, los elementos metodológicos que se aplicaron y los resultados y algunas propuestas. Siguiente, por favor. Bueno, los objetivos, el primero es que esta investigación busca explorar los procesos de violencia que viven y experimentan jóvenes de educación media superior. El segundo objetivo fue visibilizar los efectos en sus relaciones sociales, en sus dinámicas y sus experiencias desde la voz de las juventudes. Hacer propuestas educativas que permitan sensibilización de jóvenes sobre temas de violencia para problematizar y fortalecer habilidades personales y sociales en pro de la no violencia. Siguiente, por favor. Bueno, los fundamentos
elementos teóricos que se utilizaron fue a partir de tres autores o tres pensadores que son Galtung, Bourdieu y Foucault, en donde, bueno, principalmente la teoría de la reproducción social de Bourdieu nos ayuda a entender este fenómeno de la violencia que viven las juventudes a través de, pues, un proceso histórico que funda agentes e instituciones que permiten que se mantenga y que se reproduzca la violencia, de tal manera que todas estas ideas, saberes y acciones se aprenden y forman parte de una estructura mental y cultural que va forjando también las estructuras de las juventudes a través de los roles, de los estereotipos y de que las relaciones de poder, el poder simbólico y la autoridad que reflejan algunas figuras, cómo se manifiestan y cómo aplican este poder que se produce y que también en un futuro estos jóvenes pueden ir aplicando y reproduciendo. Por otra parte, Foucault habla sobre los dispositivos de poder y cuestiona también el lugar y el papel de las instituciones que buscan el orden, buscan el poder y la dominación a través de ciertos dispositivos que ya son exitosos. Entonces, es interesante cómo se plantea el éxito de estos dispositivos que mantienen y justifican estas relaciones de violencia, de poder y de desigualdad. Finalmente, la teoría de Galtung, que habla sobre la violencia directa, estructural y cultural, donde pues estos procesos son observables desde su postura, estos procesos son conscientes hasta cierto punto, por lo que es fácil de tener una ruptura en esos procesos, y lo que él plantea es en ver el problema como un conflicto, un área de oportunidad en donde se puede dotar, en este caso a jóvenes, de habilidades y herramientas que les ayuden a mejorar sus relaciones sociales a través del conflicto. Siguiente, por favor. Bueno, la situación de las juventudes es que a nivel general viven dentro de un sinfín de violencias que incluso también ya reproducen, viven violencia intrafamiliar, como ya lo han mencionado en las ponencias anteriores, las situaciones de trabajo, si es que lo encuentran, de explotación laboral, de bajos salarios, de no encontrar trabajo, este conflicto o esta situación que se han topado los jóvenes de entrar a círculos delictivos para formar parte de un grupo, para forjar su identidad y que culmina en muchos decesos de jóvenes, la violencia física que viven en calles, en las escuelas, dentro de su hogar, la violencia intrafamiliar, crea un contexto bastante complejo en donde realmente pues enfrentan las mismas violencias que vivimos todas las personas, simplemente que las juventudes la ven pues de alguna manera particular, la identifican, la reproducen y a veces incluso también la invisibilizan. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo está el estado de Tlaxcala? Algunos datos es que el 36% de los adolescentes de 14 a 17 años viven violencia física en cualquier lugar, puede ser en la escuela, en su casa, en la calle, en el transporte público. El 30% ha sufrido violencia verbal, el 8% psicológica y sexual, el 18% no supo o no quiso contestar, y el 1.3 declaró que ha sido víctima de alguna violencia sexual. También Tlaxcala recibe a jóvenes migrantes como parte de todo este fenómeno de migración y
también se han enfrentado a violencias físicas, psicológicas, sexual. El 30 de 74 personas dijeron haber sido discriminados por ser migrantes en este rango de edad, según el INEGI. Siguiente, por favor. Bueno, a cortas edades también, como ya lo habían mencionado, desde la infancia y en las juventudes también es algo que se mantiene. Algunos estereotipos que tienen jóvenes es que, por ejemplo, las mujeres no deben salir de noche, no deben fumar ni beber alcohol, es que las mujeres son más sensibles que los hombres, y estos estereotipos refuerzan todas estas violencias que también ya viven y que enfrentan las violencias. Otro problema que enfrentan las juventudes en Tlaxcala es la deserción escolar, en donde el trabajo, la necesidad de aportar a la familia de manera económica es la causa número 1. El desinterés es la segunda causa. El bullying o el acoso escolar y la violencia escolar es la tercera. El cuarto es el matrimonio y el quinto es el embarazo. Siguiente, por favor. Bueno, como parte de la metodología es que se aplicó un estudio para hacer el análisis del discurso, para identificar las características de los alumnos de un plantel educativo de educación media superior respecto al fenómeno de la violencia entre pares, entre géneros y entre generaciones. Se dividió en dos, en la aplicación de una encuesta que estuvo formado por preguntas abiertas y cerradas. Por motivos de la contingencia, tuvo que ser o ha tenido varias adaptaciones a fin de que sea pues de manera virtual todas las intervenciones. Fue un grupo representativo conformado por 60 alumnos de 16 a 17 años de edad, en donde el objetivo pues era identificar algunas palabras, algunos temas u oraciones que se repetían y que ellos, que era interesante e importante retomar para hacer un análisis y un trabajo posterior. Siguiente. Bueno, los resultados que se arrojaron es que hubieron 34 mujeres y 26 hombres. Y bueno, aquí también podemos ver la diversidad de familias a las que pertenecen. El 47.5 vive con una familia nuclear conformada por padre y madre, es biparental. El 32.8 por una familia monoparental en donde vivían con la mamá. El 14.8 con el papá. Siguiente, por favor. El resto de los jóvenes viven con algún otro familiar o con la pareja de su papá y viven también en una casa de asistencia o solos. 51 jóvenes, que forman el 82.2%, forman parte de una familia de 3 a 6 integrantes. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué fue lo principal que encontramos en estos resultados que se ven? La violencia, a pesar de que existen distintos tipos de violencias en diferentes espacios y hay diferentes agentes que pueden aplicar la violencia, la asocian principalmente con la violencia física, en donde hay agresión. También reconocen la violencia psicológica, la violencia mental y emocional, hacen alusión al poder y al abuso para conseguir algo, a través del maltrato, de dañar a la otra persona. Otra respuesta importante es que la violencia, la mayor parte de los jóvenes, en este caso el 59%, creen que la violencia no es natural.
Entonces, eso refuerza una de las afirmaciones que ya habían mencionado en la ponencia pasada, que la violencia pues es más un aspecto cultural y social. Siguiente, por favor. ¿Por qué creen los y las jóvenes que la violencia no es natural? Bueno, hacen alusión principalmente al contexto, a los ejemplos que reciben en casa principalmente, a la educación, a los valores, y también mencionan esta parte del autocontrol y de la inteligencia emocional, el saber manejar la situación y las emociones como algo que no es biológico, necesita ser aprendido, sin embargo, es necesario reforzar. Y se aprende principalmente, como ya había mencionado, a través de la imitación, del ejemplo de alguien más, de los medios de comunicación como la televisión, las redes sociales, se aprende por el contexto en el que se desenvuelven, e incluso es algo natural o normal el que se empiece a reproducir estas situaciones de violencia dentro de sus relaciones. Siguiente, por favor. Bueno, el principal espacio en donde identifican la violencia los y las jóvenes es en el espacio familiar. Es en donde ellos han vivido o han experimentado o visto algunas situaciones de violencia, principalmente dentro de la familia. También ubican e identifican la violencia de género, la violencia verbal que han vivido, e incluso hubo algunas abstenciones por parte de jóvenes que decían que no se atrevían a relatar esa experiencia de violencia que han vivido. Entonces, violencia psicológica también. Y bueno, ellos han vivido, pero también han ejercido violencia. El 67% de los y las jóvenes también han ejercido algún tipo de violencia. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que sienten después de vivir un episodio de violencia? Principalmente sienten enojo o coraje, sienten nerviosismo, miedo, tristeza y decepción. Entonces, es necesario trabajar la parte de la inteligencia emocional, de la autoestima, del autocontrol, como una herramienta importante y que pudiera dar resultados positivos en el manejo de las emociones y en la resolución de los conflictos entre los jóvenes. Identifican como a los hombres más violentos que las mujeres. 41 jóvenes dijeron que los hombres son más violentos, 8 que las mujeres y 12 que ambos ejercen la misma violencia. Siguiente, por favor. Perdón, Dulce, te quedan 5 minutos. Gracias. ¿Por qué creen que los hombres son quienes ejercen más violencia? Principalmente por el machismo, por el abuso de la fuerza física, porque es algo que ya es costumbre, es cotidiano, por la ideología, por estos impulsos que ya igual mencionaban una compañera, por estos impulsos de que a los hombres se les asocia con ser más explosivos, que son o muestran la fuerza y las emociones de manera agresiva. Y bueno, ¿en qué relaciones han observado la violencia? Son nuevamente, podría decirse, al interior de la familia, entre los mismos hombres y de hombres hacia mujeres. Entonces, puede verse que la violencia intrafamiliar es bastante grave, creo que va aumentando, y también la violencia entre los jóvenes con un porcentaje de 11.7. Es interesante ver que en las escuelas también identifican estos procesos de violencia. Siguiente, por favor. ¿Qué estrategias conocen para resolver los conflictos sin recurrir a la violencia? Es que principalmente el diálogo y la escucha activa, en que
recurrir a apoyo de redes sociales o a crear redes sociales que si no forman parte de la familia de otra, por ejemplo, psicólogos o con el DIF también mencionaban el respeto al autocontrol e incluso mencionaban actividades físicas como para reubicar estas emociones y trasladarlas a otras actividades físicas. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las conclusiones? Que las juventudes identifican las violencias a rasgos generales y también las reproducen. Estas dinámicas las aprenden en contextos inmediatos o cercanos a ellos y a ellas. Las instituciones importantes como la escuela y la familia participan en la construcción y en las representaciones sociales de la violencia que se refuerzan por la cultura, por la ideología, la religión, la clase social. También otro punto importante es que interiorizan y naturalizan la violencia como parte de las relaciones sociales cotidianas, como parte de la resolución de conflictos. Siguiente, por favor. Por lo que es necesario problematizar esos espacios de violencia, que es la calle, la escuela, la familia, las redes sociales. Es también problematizar las bases que legitiman esas relaciones sociales y violentas en el discurso, también qué las promueve, y también es necesario abrir espacios de expresión, dar paso o permitir el desarrollo y el apoyo y acompañamiento para tener un acercamiento a nuevas dinámicas y resolución de conflictos que no lleguen a la violencia. Siguiente, por favor. Eso sería todo. No sé si también la doctora Beatriz quiera agregar algo. No, gracias. Esperamos a la sesión de preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias a Dulce y a Beatriz por tan interesante presentación. Que aparte, bueno, a nosotros nos da mucho margen porque pues nosotros nos movemos aquí en Tlaxcala, entonces conocer el contexto que ustedes marcan es muy interesante. Bueno, la siguiente presentación es de Yesenia Sánchez Correa, de la Universidad Nacional de Trujillo, en Perú. Ella nos presenta el trabajo Los mitos familiares y la violencia transgeneracional en la pareja desde una visión sistémica. Adelante, Yesenia, te escuchamos. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Creo que tienen por allí mi presentación. Ya está. Bueno, he estado escuchando las presentaciones y definitivamente pues hay muchos elementos también que se relacionan con el tema que voy a exponer, ¿no? Como ya lo dijeron, esta investigación está en desarrollo y bueno, tiene que ver con el entendimiento de lo que estamos viviendo hoy en día, pues este grave problema que es la violencia familiar, pero desde una visión sistémica, ¿no? A partir de los mitos familiares, entender cómo la violencia a través de las generaciones, ¿no? Va repercutiendo en la vida de la pareja y sobre todo en la vida de la familia y de nuestra sociedad, ¿no? Dejar de lado, a veces a los profesionales nos cuesta un poco esa visión lineal que tenemos de las situaciones que se puedan presentar o de los problemas sociales. Entonces aquí se ha hecho un trabajo para mirarlo desde este punto de vista, ¿no? Que es el enfoque sistémico, que es la teoría, digamos, principal sobre la que se analiza y se discuten estas variables que se están estudiando en esta investigación. Mi nombre ya lo dijeron, soy la doctora Yesenia Sánchez Correa, soy trabajadora social de profesión, soy doctora en Ciencias del Desarrollo Social y bueno, trabajo en la Universidad Nacional de Trujillo, que es una universidad pública de Perú, de la región La Libertad. Entonces, bueno,
muy a gusto y muy contenta también de poder formar parte de este Congreso Internacional con importantísimos aportes. He estado escuchando, ¿no?, desde días anteriores las investigaciones que están desarrollando pues diferentes colegas, ¿no? Y bueno, súper importante porque nos ayuda a entender desde diferentes puntos de vista, ¿no?, los diferentes problemas sociales del que, bueno, estamos siendo hoy todos formando parte de esta sociedad y cómo podemos aportar con granito de arena, no solamente el conocimiento, sino también a una intervención que nos permita poder desde las diferentes disciplinas, ¿no?, contribuir en la solución de la misma. Bien, por favor, siguiente. El objetivo de esta investigación, como les estaba comentando, ¿no?, fue comprender la naturaleza de los mitos familiares, ¿no?, describiendo un poco sus características en el desarrollo de la violencia transgeneracional. En ese sentido, pues hemos tenido que comenzar a realizar esta investigación teniendo en cuenta cómo estos mitos y sobre todo cómo las creencias, los símbolos han o están influyendo en los patrones de comportamiento de las parejas en sus diferentes en los diferentes contextos y en sus diferentes etapas, ¿no? Siguiente, por favor. Algunas estadísticas a manera de contexto en la violencia de pareja. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, en el 2018, pues nos manifestaba que 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre de violencia física o sexual, ¿no?, principalmente por parte de la pareja. Y en nuestro país, aquí en Perú, pues, según el Instituto Nacional de Estadística, el INEI, 63 de cada 100 mujeres de 15 a 49 años, pues, ha sido víctima de violencia familiar, ¿no?, de las cuales, pues, el 58.9% fueron víctimas de violencia psicológica, el 30.7% han sido agredidas físicamente, ¿no?, y el 6.8% han sido violentadas sexualmente, ¿no? Esto no quita que los hombres también no sean víctimas de violencia, pero mayormente son las mujeres quienes aparecen en las estadísticas como víctimas de violencia. Esta visión sistémica, ¿no?, de la violencia en la pareja analiza la relación, ¿no?, que hay entre, entre los cónyuges, de tal forma que podamos entender en las posiciones de ambos, ¿no? Es decir, no mirar desde la visión de la víctima y el victimario, ¿no?, sino de analizar la relación que se está dando en la pareja para poder entender qué es lo que está pasando aquí, ¿no?, qué es lo que se viene gestando de generación en generación que hace que ciertos patrones de comportamiento se repitan una y otra vez. Aquí en Perú, por ejemplo, tenemos los centros de emergencia mujer, que son instancias del Estado, quienes atienden los casos de violencia familiar, pero el asunto es que muchas de estas mujeres que son víctimas de violencia, pues luego que desarrollan la denuncia, se atiende el caso, pues suelen nuevamente tener una nueva relación y los episodios nuevamente suelen repetirse y esto no es casualidad, ¿no? En realidad nada es casualidad aquí, esto responde a un patrón, ¿no? Responde a ciertas creencias que ya los vamos a ir explicando más adelante, ¿no? Siguiente, por favor. Para empezar, ¿cómo entendemos aquí el equipo de investigación el tema de familia? Hemos tomado aquí 3 autores para empezar cómo lo conceptúa el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de aquí en Perú, que nos dice que la familia es una institución social conformada por personas, ¿no?, que no solo están unidas por vínculos de consanguinidad, sino también de afinidad o de adopción. Entonces, este es un tema importante para poder entenderlo en función, pues, de la organización familiar.
Por otro lado, también es importante, ¿no?, entender que desde el enfoque de sistemas, ¿no?, según Wichur y Constantin, se entiende la familia como una complejidad organizada, ¿no?, como un todo, y por lo tanto la familia como un todo tiene subsistemas, y como el subsistema conyugal, el subsistema fraternal, el subsistema parentofilial, ¿no?, que definitivamente pues están en constante interacción y se relacionan y se influyen mutuamente, ¿no? Entonces, la familia viene a ser una parte, ¿no?, de este todo, y como un sistema orgánico también forma parte de un macrosistema, ¿no? Y bueno, es un sistema que lucha permanentemente por mantener ese equilibrio. Y aquí una función importante, por ejemplo, de los mitos familiares es esto a lo que está orientado, que es cuidar el equilibrio de la familia, ¿no? Y que tiene que ver también con un principio sistémico que busca que la familia pueda mantenerse y cuidarse y luchar por ese equilibrio, ¿no?, frente a las presiones externas que se puedan suscitar. Y en ese sentido, pues también el hogar y la familia trabajan por una identidad de grupo, ¿no? Hay fuertes lazos de lealtad, hay fuertes lazos emocionales. Entonces allí nosotros podemos encontrar toda una historia de experiencias que van a marcar también el futuro de los integrantes de esta familia, ¿no? Un poco para ir entendiendo cómo a través de estos lazos, de estos temas emocionales, de estas lealtades que se van forjando y formando entre los integrantes de la familia, es que nosotros podemos ver cómo esto está también repercutiendo, ¿no?, en los niños y luego adolescentes, jóvenes, ¿no?, y quienes conforman nuevamente nuevas familias, ¿no? Entonces son historias que se van repitiendo, ¿no?, de generación en generación. Siguiente, por favor. Y entonces aquí abordamos el tema de mitos familiares, ¿no? El tema de mitos familiares, según el autor Ferreira, nos dice que es un conjunto de creencias sistematizadas y que están siendo compartidas por todos los integrantes de la familia, ¿no? Entonces, respecto a los roles y a la naturaleza de las relaciones entre los integrantes, ¿no? Es decir, que en este conjunto de creencias, pues, cada uno de los integrantes tiene una serie de símbolos, ejerce respeto, porque justamente son los que van a influir sobre esas maneras de comportarse, sobre esas interacciones, sobre los roles que le corresponde a cada uno de los miembros. Los mitos, entendidos también como un recurso familiar, ¿no?, que permite mantener ciertos rangos de certeza, de regularidades, de confianza, ¿no?, frente a situaciones que pueden amenazar esta estabilidad familiar, como ya lo mencionábamos anteriormente. Y aquí quiero resaltar que los mitos familiares abarcan símbolos, abarcan valores, abarcan creencias que están en constante evolución, lógicamente, conjuntamente con la evolución de la familia, ¿no?, y de acuerdo a los contextos, a las situaciones que se van suscitando año tras año, ¿no? Y bueno, ejercen definitivamente una poderosa influencia, como ya les decía, en las relaciones y en los roles, ¿no? Por lo tanto, se vuelven como omnipresentes, aunque a menudo muchas veces no los percibimos, ¿no? A veces inconscientemente no nos estamos dando cuenta que nuestras formas de actuar, ¿no?, nuestras acciones responden justamente a estos valores o a estos símbolos, a estas creencias que nosotros hemos ido desarrollando pues desde nuestra familia de origen, ¿no? Como nuestros padres y nuestra familia de origen han ido inculcando, sobre los cuales se han ido gestando las relaciones en la familia, y que hace que nosotros tengamos ciertas expectativas sobre lo que debe ser las relaciones en una pareja, sobre lo que debe ser un matrimonio, sobre lo que debe ser una familia, ¿no? Entonces, esos mitos personales que nosotros conocemos en nuestra familia de origen y que vamos desarrollando, conforman los mitos luego conyugales y los mitos familiares.
¿no? Que influyen en el desarrollo de los individuos, en el desarrollo de las familias, y así lo entiende también Barops y Anderson, que son dos autores que han estudiado por mucho tiempo también el tema de mitos familiares, con interesantes aportes al respecto, ¿no? Y que bueno, esto justamente ellos nos manifiestan, convierten en predecibles pues las conductas y los modelos de relación, ¿no? En la pareja. Porque como ya les decía, ¿no? Las personas nos vamos haciendo en el desarrollo de nuestra vida una idea, ¿no? Una idealización de lo que debe ser la pareja, ¿no? De lo que debe constituir el matrimonio, de lo que debe constituir la familia. Entonces, cuando esa persona, cuando esa pareja no responde, ¿no? A esa versión idealizada de lo que tenemos, de lo que debe ser, en base a nuestras creencias, ¿no? En base a nuestros valores, empiezan ya los conflictos, ¿no? Empiezan los conflictos, situaciones que es cuando, o muchas veces, la pareja no tiene competencias o las capacidades suficientes para poder actuar frente a estos conflictos que se pueden suscitar, es que se desarrollan los hechos de violencia, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, estos mitos, como están en constante evolución, pues son influenciados por los contextos, ¿no? Hay un contexto histórico, político, religioso, ¿no? Cultural, ideológico de una determinada época, ¿no? Entonces, se convierten en paradigmas para la familia, ¿no? Para mantener ese status quo de la familia, como ya les decía, este principio de la teoría sistémica, que es la homeostasis, ¿no? Que busca pues mantener este equilibrio para poder esquematizar o diagramar modelos de crecimiento y de orientación para el cambio en la familia frente a situaciones de crisis que se puedan presentar, ¿no? Entonces, estos mitos familiares pues le otorgan un significado a lo que es el pasado, establecen cierta continuidad para un futuro de acuerdo al presente, ¿no? Porque lo definen y porque proporcionan esta guía, ¿no? Que la familia pues necesita para ir constituyéndose como tal. Siguiente, por favor. Entonces, la violencia transgeneracional es un concepto que ha surgido en la década del 60, ¿no? Con el interés por el maltrato infantil y la violencia de pareja. Esta teoría en este caso estamos tomando al autor Bowen, ¿no? 1989, quien establece que existe una transmisión pues relacionada con la historia familiar, ¿no? Y en esta historia familiar encontramos los mitos familiares. Entonces, esto definitivamente deja huella en cada persona y va a determinar su esencia, ¿no? Su modo de pensar y luego de actuar. Entonces, según Framo, los conflictos intrapsíquicos que provienen de las familias de origen se van repitiendo, se van reviviendo y se van creando muchas veces defensas contra ellos, o muchas veces se superan en la relación con el cónyuge, en la relación con los hijos o en la relación con otra persona íntima, ¿no? Pero justamente todas estas situaciones provienen, ¿no? De las generaciones que nos anteceden, principalmente la familia de origen, ¿no? De modo inmediato. Y los hechos de violencia que, bueno, se están suscitando en esta familia, pues estarían marcando las pautas de comportamiento, ¿no? De aquellos niños que luego que se conviertan en adultos, pues establezcan relaciones con sus parejas y con los demás integrantes del grupo de la familia, ¿no? Entonces, como estaba escuchando en una exposición anterior, muchas de las personas que viven episodios de violencia, ¿no? Por ejemplo, en la pareja, definitivamente, pues tienen una historia familiar, ¿no? Donde se han suscitado muchas situaciones al respecto, ¿no? Situaciones de violencia que incluso tiene que ver con temas que muchos de nosotros, muchas de las personas no lo traemos de forma consciente, ¿no? Muchas veces se repiten, ¿no? Formas de pensar y formas de actuar que conscientemente no nos damos cuenta, ¿no? Inconscientemente lo estamos repitiendo, pero justamente cuando esto sucede es que las personas
a través de una intervención de un profesional, de una intervención terapéutica, es que se aborda de esa manera para que en principio se puedan dar cuenta qué es lo que está pasando allí, ¿no? ¿Qué patrón estamos repitiendo? ¿Qué creencia, qué mito familiar, ¿no? Está afectando de repente nuestra relación con la pareja y qué es lo que se puede hacer allá al respecto, ¿no? Siguiente, por favor. Yesenia, te quedan 4 minutos, por favor. Ok. Siguiente. Ya. Entonces, los componentes de los mitos personales son estructuras cognitivas, como ya lo dice Barotzi, ¿no? Que forman temas simbólicos, que están cargados de una cuestión efectiva muy fuerte, ¿no? Entonces, la cuestión emocional, la cuestión de afecto es muy cargado en el tema de la simbología, en el tema de los mitos y por lo tanto en el actuar de las personas, ¿no? Nos definen el yo y definen la imagen, la idealización de lo que nosotros tenemos de manera consciente, inconsciente, de lo que somos, de lo que debe ser nuestra pareja y nuestra familia, ¿no? Entonces, como les decía, los cónyuges llevan al altar llegan a formar su vida de pareja con un conjunto preconcebido de creencias y expectativas, ¿no? De lo que debe ser su vida matrimonial, su vida familiar, ¿no? Entonces, cuando la conducta del cónyuge, no responde a esas expectativas, es que empiezan ya los conflictos y se promueven situaciones de violencia. Siguiente, por favor. Entonces, la pareja y todos los miembros, desde una visión sistémica, forman parte del problema, ¿no? La persona que hace la denuncia o digamos es víctima de los hechos de violencia, no es sino quien está haciendo los síntomas, ¿no? Los síntomas de el problema realmente por el que está pasando toda la familia, ¿no? Porque todos finalmente son parte de, ¿no? Entonces, esa es la manera correcta de abordar la problemática, por ejemplo, según esta autora Satir, para analizar las relaciones y la comunicación en la familia, en el tema de violencia, ¿no? Todas las personas en su comportamiento normal, pues utilizan diferentes estrategias para evitar las escaladas, los enfrentamientos que conducen a violencias, ¿no? Pero les decía anteriormente, cuando los protagonistas de la violencia familiar emplean estas estrategias de manera pobre e insuficiente, es cuando ya pues se desarrollan estas situaciones muy lamentables de violencia. Siguiente, por favor. En conclusión, en la familia, desde esta visión sistémica, la conducta del cónyuge determina la conducta del otro cónyuge y viceversa, ¿no? Eso es un tema muy importante que hay que entenderlo desde esta visión, ¿no? Cuando hablamos de violencia en la pareja, hablamos de un tema muy lamentable, sí, pero donde la responsabilidad la tienen ambos, ¿no? Ambos tienen cierta responsabilidad en esa relación que se está desarrollando, ¿no? Entonces, esto implica comprender las relaciones y la comunicación que hay en la pareja, implica entender y comprender y estudiar esta historia transgeneracional para poder analizar desde esta perspectiva sistémica el tema de la violencia, ¿no? Donde los miembros de la familia forman parte del problema. Y aquí los mitos conyugales o de pareja y familia, pues, son concebidos, como ya les decía, como un conjunto de símbolos y creencias, pero en constante evolución y que están siendo compartidos por todos los integrantes de las familias de generación en generación, ¿no? Y aquí encontramos entonces los casos de mujeres que han sufrido violencia familiar, que quizás ya se separaron de la pareja y que nuevamente escogen una pareja con la que vuelven a repetir el mismo ciclo, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? Y ya podemos encontrar aquí la respuesta, ¿no? Entonces, estos mitos que cumplen diferentes funciones, cuando ya están generando cierto tipo de reacciones o de comportamientos que están atentando contra el bienestar, ¿no? de la pareja, es donde nosotros tenemos que ver las formas de realizar una intervención, en este caso profesional, ¿no? a partir de esa historia transgeneracional. La violencia transgeneracional en la pareja entonces implica
la transmisión de mitos familiares a través de generaciones que guían este comportamiento violento y que permiten mantener consciente e inconscientemente, como les decía, ciertos patrones familiares que buscan mantener ese equilibrio en el sistema familiar y que lamentablemente terminan afectando el funcionamiento de este, ¿no? Entonces, la visión sistémica nos permite justamente entender esto, ¿no? Analizar la conducta del cónyuge en razón, ¿no? De las relaciones que puedan establecerse en la pareja. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Yesenia, por también respetar el tiempo. Seguramente sí nos va a dar tiempo para algunas preguntas. Bueno, sin más, pasamos a la siguiente presentación, que se titula Guiones culturales y violencia en familias y proceso judicial. La presenta Gloria López Santiago y está en coautoría con Claudia López Becerra. Ellas son de la, del Poder Judicial del Estado de México, del Instituto de Terapia Familiar Sencali y de la Universidad Pedagógica Nacional. Adelante, Gloria, te escuchamos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y bueno, en lo que se comparte la presentación, pues bueno, mi nombre es Gloria López, yo soy psicóloga y victimóloga y pues bueno, para cerrar esta mesa con todos estos temas tan importantes, hablando acerca de la cultura, de estas premisas históricos socioculturales que hicieron referencia o de todos estos elementos que están presentes en la familia, yo les voy a presentar el trabajo titulado Guiones culturales en la crianza en familias en proceso judicial. La siguiente, por favor. Algo que es importante es que el tema de la violencia nos sigue o sigue siendo de una relevancia fundamental. Si bien hemos escuchado en estos diferentes trabajos estas diferentes perspectivas de análisis, estos diferentes elementos en los cuales ha sido abordada y que desde luego nos llevan a estas diferentes intervenciones que realizamos los profesionistas que estamos elaborando investigaciones o que estamos viendo los efectos propiamente de la violencia y que bueno, en términos de lo cotidiano está presente todos los días. Algo que es sumamente importante es destacar el caso de la violencia hacia los niños y que desde estos modelos conceptuales a veces podría ser fácil atribuirla a un estereotipo de maltrato, a esta imagen que podemos tener de un niño que ha sido golpeado, de un niño que ha sido agredido y que bueno, eso nos lleva a tener esta imagen ya fija ahí. Pero ¿qué pasa entonces con estas conductas que no se visualizan o que están encubiertas por otros elementos que son más difíciles de detectar y que requieren de un mayor tiempo y de un análisis diferente en estas dinámicas familiares, que si bien es cierto, ya veíamos hace un momentito hablando de estas creencias, de estos mitos, de estas relaciones, de estas concepciones, incluso de cómo nos creamos, cómo vamos generando nuestra identidad como hombre y como mujer, nos lleva entonces a buscar el detectar cómo está presente esto desde lo cotidiano, desde estas relaciones que están ahí presentes y es un poco hacia donde va esta investigación. La siguiente, por favor. Algo que es fundamental es conocer cuál es este panorama de la violencia y de la violencia hacia los niños, específicamente en el ámbito de la crianza. Casi 4 de cada 10 madres y 2 de cada 10 padres, sin importar el ámbito de residencia, nos reportan haberles pegado a sus hijos e hijas cuando sintieron enojo o desesperación. Estas prácticas disciplinarias violentas no solo varían en función del sexo o la edad de los niños y las niñas, sino también cambian con la geografía. Esto lo reporta la UNICEF y es importante considerar que en el campo de trabajo que tengo, que es principalmente en el ámbito judicial, uno de los argumentos que más se presenta es precisamente el de la agresión hacia los niños, el de la violencia o algún argumento de maltrato por alguno de los progenitores. Y aquí viene un aspecto importante. ¿Cuál es este límite, o de una manera muy coloquial, cuál es este límite entre la educación
educación y el maltrato, y que además ha sido un punto que ha venido estudiándose desde diferentes áreas, diferentes disciplinas, y que nos lleva entonces a ver, bueno, cómo se está dando la crianza, cómo se está llevando a cabo estos estilos que hacen que, bueno, en algún momento esto caiga en estas condiciones de violencia. La siguiente, por favor. Algo que es cierto es que, de acuerdo a las fuentes gubernamentales, como es el CIPINA, casi 10,000 niñas, niños y adolescentes han ingresado a un hospital con lesiones por violencia que no son por accidentes en lo que va de este 2020, que ya de por sí, bueno, estamos viendo lo difícil que ha sido esto en cuanto a ajustarnos tanto para los adultos y más aún para niños, niñas y adolescentes a estas condiciones de confinamiento, a la pandemia, y nos dejan claro que estas estadísticas, que el 71.19% de estas lesiones por violencia suceden en el hogar. El 29.82 está presente o hace referencia a la violencia sexual, la violencia física en un 29.16% y la violencia psicológica en un 35.66%, que además de esta, el 70.5% fue ocasionada por un familiar. Entonces, eso nos abre el panorama respecto a qué es lo que está sucediendo con estas familias, qué es lo que sucede en estas dinámicas familiares y en estos eventos cotidianos que están ahí presentes y que además hacen referencia a esta violencia que se vive en estas familias y que, bueno, en un momento determinado pudieran llegar incluso a un aspecto judicial o a un abordaje en este aspecto. La siguiente, por favor. Algo que es importante también dentro de este análisis teórico para este trabajo es que Martínez del Campo, Kimpras y Rojas señalan que aun cuando existen 80 documentos legales a nivel internacional que reconocen los derechos de las niñas, niños y adolescentes en diferentes temáticas como es la migración, la trata de personas, la prostitución infantil, el trabajo infantil y la pornografía, entre algunas otras, dentro de esos derechos de los niños y de las niñas no se reconoce de una forma específica o no se contempla la violencia familiar o la violencia que se ejerce por los padres. Y esto nos habla entonces de cuál es esta necesidad de visualizarlo de una forma diferente, de abordarlo desde una perspectiva diferente a este común que hemos escuchado de hablar de esta violencia en la familia. La siguiente, por favor. Estas diversas ópticas de estudio de las demandas actuales de la familia, que incluye estos temas respecto a la crianza y la violencia, nos han llevado por diferentes caminos, y si bien es cierto, han tratado de explicarse el comportamiento de los padres que agreden a partir de diferentes perspectivas como la clínica, como desde la psicopatología, entendiendo, bueno, si en algún momento alguno de los padres tiene alguna enfermedad, algún trastorno de tipo orgánico, alguna psicopatología que lo lleva o que podría explicar el por qué agrede a su hijo. La psicología cultural nos está dando en este momento un panorama alterno de estudio en relación a este comportamiento de las familias, integrando algunos de los aspectos que ya hemos escuchado en estas contribuciones del día de hoy en esta mesa, respecto a estos elementos de cultura, de creencias, de estas, incluso cómo se van transmitiendo estas creencias a nivel transgeneracional, a nivel de dinámica de familia, y que, bueno, esto ha sido estudiado por autores como Keller, Santibáñez, Terra, Contreras, Bozo, Villagrán y Berrios 2017 y 2018, que nos invitan a ver estos fenómenos de violencia desde una perspectiva diferente. La siguiente, por favor. Hablando de esto, la psicología cultural plantea estos significados compartidos en los que se encuentra un componente objetivo y uno subjetivo que influye en estas conductas y acciones cotidianas. Si ven, escuchamos hace un momentito respecto a las creencias que tiene que ver con estos elementos que están ahí presentes en las familias, hablando de los estilos de crianza, es importante ver cómo estas se han consolidado dentro de las familias, cómo
se da como este fenómeno multicausal en el que intervienen estas variables vinculadas al comportamiento del adulto y al bienestar de los niños. Esta condición en las que les refiero que existe esta controversia entre cómo se educa a los niños y cómo se va a establecer esta disciplina y en qué momento se llega a la violencia también es una demanda que está ahí presente en el ámbito clínico y desde luego en el ámbito judicial. La siguiente, por favor. Si hablamos de cultura y crianza, propiamente Keller en el 2013 realiza una propuesta teórica de la crianza universal y de la cultura como un factor fundamental en los sistemas de crianza, así como de los mecanismos de la interacción social, lo que se consolida como un guión cultural, es decir, de qué manera se lleva a cabo esta crianza, de qué manera se integran estas creencias, estos elementos de la cultura y en nuestro caso en la cultura mexicana, si bien hemos escuchado estas creencias que pasan en generaciones a partir de el famoso chanclazo y cómo surge esta parte es un poco lo que pretende explicar el guión cultural. La siguiente, por favor. De Freitas, Triguero, Cantieri, de Fátima, Roy y Rodríguez en el 2019 llevaron a cabo un estudio en el cual correlacionaron estos perfiles de comportamiento de los padres, los estilos de crianza y la salud mental de los padres con hijos con diagnóstico por trastorno con déficit de atención y encontraron una falta de autoconciencia en los estilos de crianza negativos y violentos de los padres. Esto ya nos lleva a considerar cuáles serían estos elementos de estas creencias que están ahí presentes y que no hay propiamente un insight, si lo pudiéramos llamar en términos técnicos. La siguiente, por favor. Y que desde luego sea correlación con algunas otras investigaciones que se han realizado, como la llevada a cabo por Santibáñez, Terra, Contreras, Bozo, Briñacrán y Berrios en el 2018, en el cual investigaron que a partir de una metodología cualitativa en una entrevista a profundidad con 32 niños y adolescentes usando grupos focales, y estos autores destacan esta centralidad en la madre y el discurso justificador del uso de la violencia por los niños, así como la minimización simbólica de la agresión de los padres. Es decir, ya está ahí presente estas creencias, estos elementos que se van a hacer presentes dentro de esta dinámica familiar. La siguiente, por favor. Y de igual manera, la violencia entonces como un factor predisponente a un estilo de crianza violento ha sido abordada por diferentes autores en los que han estudiado estos efectos de la violencia en los hijos y la posibilidad de un acercamiento con su crianza en riesgo. Es decir, qué tanto efectivamente se comprueba esta parte o se ha abordado esta creencia o esta idea que se ha planteado respecto a que si un padre vivió maltrato en su infancia, pudiera reproducir este elemento de violencia acercándose hacia la crianza en riesgo, y establecen como puntos importantes su historia de vida, sus estilos de crianza autoritario, las creencias de la disciplina rígida y las creencias colectivas de la autoridad paterna. La siguiente, por favor. Como tal, esto nos lleva a hablar de esta interseccionalidad, en esta vulnerabilidad que existe hacia los niños, dado que no hay definiciones concretas de la violencia a los niños en la crianza. Estas violencias cotidianas harían referencia no solamente a este estereotipo del niño golpeado, del niño maltratado, sino a rebasar estos puntos. La que sigue, por favor. Bajo estos elementos, el objetivo de este trabajo fue conocer cómo se consolidan estos guiones culturales en la crianza, en las familias que se encuentran en proceso judicial, es decir, este proceso judicial que ya se está llevando a cabo por violencia hacia sus hijos, que ya se llevó a cabo una denuncia o que ya se está en este proceso de investigación. La metodología con la cual se llevó a cabo este trabajo fue cualitativa, se llevó a cabo con 6 padres a través de una entrevista semiestructurada donde se elaboraron 4 categorías de análisis de cuidado, crianza, que el concepto de falta y qué se entiende por una falta cometida por el niño, y la disciplina. A partir de la técnica de análisis de contenido con 8 estímulos que quedaron al final, se obtuvieron los siguientes resultados. La que sigue, por favor.
Este análisis de contenido de las entrevistas fue llevado a cabo a partir del programa Atlas T en la versión 8.0, donde se elaboraron estas 4 categorías para explorar las creencias que presentan en sus argumentos dirigidas a identificar este guión cultural. La que sigue, por favor. Los resultados como tal en esta construcción del constructo de guión cultural, identificamos 3 elementos importantes que componen este guión cultural, que sería el cuidado cotidiano que ejercen los padres, quién lleva a cabo este cuidado, que ahí identificamos estos elementos de las construcciones culturales. Tradicionalmente se ha identificado la figura de la madre como la principal cuidadora, pero ¿qué pasa entonces con esta intervención que está ahí presente y en qué momento, bueno, también pudiera existir la apertura a otras figuras como cuidadores? El guión cultural del ejercicio de la autoridad, identificado en estas creencias para ejercer la autoridad, vinculado con este concepto de la falta, qué es lo que se entiende por una falta y en qué medida esto corresponde con este guión cultural de transmisión en la crianza o estas creencias heredadas. Yo aprendí con golpes, reproduzco estos elementos con golpes o están orientados a esta crianza en riesgo a partir de estos estilos educativos rígidos y autoritarios. La que sigue, por favor. Bajo estos elementos es importante considerar que regresamos entonces a estos elementos de identificar quién es el cuidador, el principal cuidador, cómo se construye entonces estas creencias que están ahí presentes respecto a este guión cultural en el cual es sumamente importante el papel de la madre, de esta figura que está ahí presente y que es correspondiente con esto que mencionábamos, y de igual manera el cómo estos elementos respecto a este guión cultural, el hecho de descuidar, de calificar, se enmarca en esta convivencia cotidiana, en esta educación cotidiana, y es ahí donde están estos puntos de estas creencias que pudieran explicar lo que hacen referencia a los autores, que tiene que ver con esta autoconciencia, en esta idea aún de la vulnerabilidad de los niños y en este sentido de pertenencia que persiste todavía hacia ellos. La que sigue, por favor. Gloria, te quedan 3 minutos para hacer. Ah, perfecto. Gracias. Bueno, en las conclusiones del presente trabajo es importante señalar que se destaca el conflicto entre la educación y el posicionamiento del rol del niño dentro de la familia, es decir, esto que les menciono respecto a esta interseccionalidad, a esta visión incluso un poco adultocentrista, en la cual el niño constituye, tiene este elemento de pertenencia, y que la violencia es como mecanismo de la crianza, está ahí presente, que la autoridad y la crianza son permeados por la cultura y que desde luego están ahí como tal. La que sigue, por favor. Entonces, este guión cultural nos deja ver estos indicadores de la percepción de los niños como propiedad, como sujetos de disciplina, lo cual es correspondiente con lo señalado por los autores que ya mencionamos. Por lo tanto, desde la interseccionalidad, la vulnerabilidad de los niños en la crianza se orienta como punto de estas políticas de atención que podríamos trabajar los diversos profesionistas. La última, por favor. Y con esto estaríamos cerrando. Muchísimas gracias. No sé si la doctora Claudia todavía quisiera compartir, no sé, o hacer alguna observación. No, está bien, Gloria. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Bueno, sí tenemos espacio para algunas preguntas. La primera de ellas es para Dulce, de parte de María de Los Ángeles Rodríguez Guzmán, que nos dice, ¿de qué manera podremos coadyuvar a que los jóvenes no reproduzcan las violencias que viven de cerca? Y hay varias para Gloria. Te paso 2, Gloria, si te parece bien. Me dicen que de Karina Alonso, sí. Dice, ¿de qué forma se puede instaurar con padres de escuela primaria como medida de prevención la crianza positiva? Y la otra es para Gloria y también para Yesenia, ¿cómo romper la cadena y la reproducción de violencia generacional? No sé si gustan responder esas 3. Sí, Dulce, si gustas empezar.
parece que Dulce no está por aquí. Si gustas comenzar entonces, Gloria. Sí, cuando hablamos acerca de con los padres, bueno, creo que no solamente de la escuela primaria, yo creo que hay que comenzar desde mucho antes este trabajo de la crianza positiva. Una de las cuestiones que abordo en el trabajo es hablar precisamente de esto, de integrar estos guiones culturales. Creo que desde previo a incluso en esta construcción de la maternidad y de la paternidad, creo que podría hablarse de una cooperación conjunta, de una estabilidad emocional, del bienestar psicológico que está ahí presente y que, bueno, tiene que ver un poco con lo que comentaron mis compañeros de mesa respecto a ir debatiendo un poco, a ir abriendo pautas para abordar estas creencias familiares, para abordar estos roles que ya están establecidos ahí, que tienen que ver un poco con lo que comentaban respecto a esta reproducción de esta violencia generacional, tiene que ver con ese trabajo respecto a lo que se hace, a cómo ir modificando estos patrones. Recuerden que hace algunos años, pues todavía hablar de violencia hacia las mujeres era prácticamente impensable, y el hablar del cuestionamiento dentro de la familia y todo esto. Entonces creo que es un trabajo que va avanzando poco a poco, y eso es parte de lo que plantea la interseccionalidad, el ir considerando estas vulnerabilidades, y desde luego un trabajo conjunto en cooperación con todos aquellos que estamos trabajando y estudiando respecto a las familias. Creo que es parte de lo que pretendemos contribuir con cada uno de nuestros trabajos. Gracias, Gloria. Te escuchamos, Yesenia, si nos compartes. Sí, claro. Bueno, es muy importante pues tener en cuenta que nosotras, ¿no? Como mujeres y los varones como tal en la familia, tenemos una gran responsabilidad allí en cómo estamos justamente desarrollando, haciendo que los niños y futuros padres desarrollen este tipo de comportamientos violentos, ¿no? Entonces tenemos una gran responsabilidad allí, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos actuando, pensando, muchas veces no nos damos cuenta, lo estamos haciendo de manera inconsciente. Entonces, el primer paso es darse cuenta qué es lo que está pasando, pero para eso y romper estos patrones o estas cadenas de violencia, como por allí lo han preguntado, hay dos formas de hacerlo, ¿no? Uno de ellos es solicitando ayuda, solicitando apoyo. Cuando vemos que la relación en la pareja no está funcionando bien y no entendemos, no sabemos por qué hemos de repente visto la manera de arreglarlo, pero no hay forma, tenemos que solicitar ayuda. Para eso están los profesionales, los especialistas, ¿no? Y recurrir, por ejemplo, a una terapia que nos pueda ayudar a darnos cuenta qué es lo que está pasando en nuestra relación, en nuestra comunicación, cómo nos estamos comunicando, cómo estamos interactuando, y allí vamos a encontrar muchas respuestas con el apoyo del profesional. Y la otra manera es pues cuando ya han pasado los años y nosotros hemos pasado por muchas experiencias, hemos vivido muchos años, y la sabiduría, ¿no? La sabiduría que nos da los años nos hace darnos cuenta de las cosas, pero ¿qué resulta? Cuando ya nos estamos dando cuenta realmente cómo son las cosas, pues ya tenemos más de 60 años, ya tenemos más de 70 años y a ver, lo pongo entre comillas, ya la fregamos, porque ya criamos a nuestros hijos, ¿no? Es más, hemos de repente hasta criado también a nuestros nietos, y cuando nos damos cuenta ya es muy, muy tarde para ellos, porque ellos ya tienen, ¿no? Esas creencias en la cabeza, ya están desarrollando ciertos patrones, ¿no? Entonces es un poco complicado allí poder trabajarlo, ¿no? Entonces, ya no te escuchamos, Yesenia. Perdón, por eso es que es importante que los profesionales podamos abordar este tema a manera de prevención, ¿no? El tema de la línea de prevención es muy importante, cómo podemos trabajar con los chicos, con los adolescentes, con los jóvenes, para en este trabajo que se va a realizar, ¿no? Se pueda trabajar también con los padres de familia, el trabajo que están haciendo en la crianza con los hijos. Quizá los resultados no se vean con ellos como padres, de repente muy poco lento, pero con sus hijos se va a ver de una manera, digamos, con mayor fuerza, ¿no? Porque ellos van a ser los futuros padres que justamente van a
a través de esa intervención profesional que se haga, van a romper estas cadenas que se vienen repitiendo, pues, ¿no? De generación en generación, y que nos hacen muchas veces ver a la mujer como víctima y al hombre como el victimario, cuando en realidad es una relación y estamos hablando de una pareja, sea varón y mujer, sea mujer-mujer, varón-varón, pero es una pareja y como tal ambos tienen la responsabilidad de lo que pasa en esa pareja, ¿no? Y hacia allí debe ir la intervención de los profesionales. Gracias. Gracias, Yesenia. La última pregunta para Gloria dice, actualmente en muchas ocasiones la educación y crianza de las familias, actualmente en muchas ocasiones la educación y crianza de los hijos recae en terceros. ¿Cómo puede influir ello en la conducta de los niños como una imagen de doble autoridad? Ulises preguntaba sobre la violencia de los que ejercen los padres en los hijos y me parece que, bueno, ya la abordaron con las respuestas de la pregunta pasada. Entonces, te escuchamos, Gloria. Y gracias. Sí, algo que es interesante es que en esta investigación que a la par va avanzando, es interesante cómo ahora ha sido importante el papel de los abuelos y de los padres psicológicos que están ahí presentes y que entonces, bueno, viene a influir de una forma importante, sí, como una doble y a veces una tercera autoridad, porque está la crianza que se lleva a cabo por los padres, por los abuelos, por los tíos, o a veces en familias separadas, que es principalmente el contexto donde trabajo. Esto es importante porque generalmente se da en los niños este estilo de crianza que es ambivalente, donde, bueno, uno de los papás establece unas reglas y otro, y el abuelo establece otras, entonces el conjuntar todo esto sí influye y desde luego se hace presente también en estos elementos de esta crianza. Por eso hacía referencia en el trabajo respecto al papel del cuidador, y es importante cómo los papás, dentro de lo que refieren en estas entrevistas, sigue haciendo referencia a que ellos son el principal eje, aun cuando delegan esta parte en algunos casos, y que otorgan y delegan también esta condición de cuidado hacia otros familiares. Entonces, ahí es importante, y a nivel legal ha sido tan importante que ha llevado a que, bueno, se considere también el papel de los padrastros, madrastras, de los abuelos como un aspecto fundamental en estos procesos donde ya están judicializados. Muchas gracias, Gloria, por tus respuestas. Bueno, sin duda ha sido una mesa bastante interesante. Yo rescaté como algunos reflexiones que ustedes ponían en la mesa y me parece que es bien interesante pensar los espacios de poder, ¿no? O sea, cómo el poder, más bien la violencia sin el poder no podría explicarse, y sobre todo pensarlo, que no necesariamente hablemos de violencia física como en algunos casos, sino también ir pensando, ¿no? Cómo a partir de los espacios habitacionales, como nos mencionaban, estas relaciones de poder que se ejercen entre las familias, ¿no? Cómo la violencia también se ejerce a un nivel estructural y cómo eso hasta que llega el punto en que se visibiliza quizás ya de manera física, pero ir pensando a un nivel macro cómo está ahí presente, ¿no? Pensar también desde la interseccionalidad, cómo hace el cruce el poder entre el género, la raza, la etnia, y cómo eso, bueno, reproduce, ¿no? La violencia, la desigualdad, que finalmente pues es otra expresión de la violencia. Pues nada más agradecer a todos los ponentes por sus interesantes trabajos. Sin duda nos vamos con muchas reflexiones interesantes, me parece. Y bueno, rescatar también a los asistentes, decirles que pues agradecemos sus interesantes preguntas y también les invitamos a que permanezcan en la sala para que nuestro equipo técnico los pueda reasignar a las mesas que siguen, y les pedimos renombrarse, como ya saben, en el nombre del Zoom, con la mesa que sigue de su interés. Tenemos la mesa 12, familia y cuidados, y la mesa 13, familia y diversidad. Entonces, bueno, pues sin más, muchísimas gracias y en un momento nos vemos en otra sala. Gracias.